Para empezar una breve explicación, hay que mencionar que estas posturas, tanto declaraciones como decretos, no son productos de la cristiandad, sino malas interpretaciones dentro de la misma. Dos fuentes que inspiran estas ideas se han entremezclado entre la iglesia, específicamente iglesias de corte carismático, pentecostal, neopentecostal y todas las vertientes que trae este movimiento. Y estas son la psicología positiva, que es de corte humanista, y el misticismo pagano o la gnosis. La psicología positiva es aquella que pretende que el hombre descubra su máximo potencial para lograr los objetivos basados en la capacidad que como ser humano puede tener. La gnosis son los conceptos paganos y se basan en afirmaciones que el ser humano puede repetir convencido de que la naturaleza completa y todos los elementos se van a confabular y se van a agrupar para tener un resultado específico. Es por esto que digo que los decretos y declaraciones son un intento fallido de controlar lo sobrenatural. Si observas un mago en cualquier truco, en televisión o presente, notarás que su intento siempre será controlar o retar los elementos naturales, realizando algo de corte sobrenatural para asombrar a la audiencia, sean desapariciones, levitaciones, etcétera. Así que es lo mismo que hace el predicador. Y es como le decía a un amigo, hermano en la fe, recientemente hablando de eso, es como ver al mago decir, abracadabra, que salga el conejo, ¡puf! Y sale el conejo. Pero nosotros lo hacemos tomando elementos de fe. Hacemos una declaración, yo te declaro una palabra profética, yo te declaro prosperidad, y estamos esperando que esa palabra de declaración emane un resultado, de la misma manera que el conejo sale del gorro cuando el mago le dice. Así que, como le decía, es lo mismo que el predicador hace o el evangelista. Lo único que el predicador o el evangelista usa elementos de fe y los entremezcla, creando con ellos una herejía contraria a la escritura. Además, fíjate que los que promocionan estas ideas también solo usan conceptos del Antiguo Testamento. Toman porciones aisladas del Antiguo Testamento, pero no las filtran a través de la enseñanza de Jesucristo. Y quizás por un momento pensarás, si no estoy de acuerdo con el Antiguo Testamento. Definitivamente estamos de acuerdo con el Antiguo Testamento. Creemos que es palabra inspirada por Dios, pero es un error a la hora de interpretar conceptos bíblicos o hacer una buena hermenéutica o una homilética, cualquiera de esta forma, tomar porciones aisladas del Antiguo Testamento, que es lo que estamos viendo hoy día. Por ejemplo, una persona coge una porción, lee que Abraham era un hombre rico, que tenía muchas posesiones, y pretenden aplicar la riqueza de Abraham a la riqueza de hoy. Y la realidad no es así. Toman una porción bíblica de otro personaje de las escrituras y pretenden de que ese evento ahí aislado, sin pasarlo a través del crisol del Nuevo Testamento, se aplique a nosotros. Y realmente la manera correcta de ver el Antiguo Testamento es verlo a través del Nuevo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento o era un tipo de Cristo o una sombra de lo que habría que venir, en este caso Cristo. Así que cuando leemos el Nuevo Testamento, filtramos lo que es a la luz del Nuevo Testamento y vamos a tener una aplicación bíblica mucho más correcta que tomar un concepto aislado y aplicarlo para creer que podemos controlar o hacer cualquier cosa. Yo considero que toda esta práctica es pecado y que cualquiera que va a una iglesia de este corte corre el peligro de ser influenciado con algo que realmente no es evangelio. Claro está. No todos los predicadores hacen esto con una intención maligna. Posiblemente no saben la etimología o los orígenes de las declaraciones y los decretos. Pero esto no le exime, ¿verdad?, de tener una práctica correcta. Y comentaba hace poco sobre la palabra declaración. Y yo le decía a este hermano que declarar quizás no, la palabra como tal no podemos, la palabra y demonizarla sería la palabra. Porque declarar, nosotros hacemos declaraciones de fe, hacemos confesiones de fe. Yo puedo declarar que Jesucristo es el Señor, eso no hay ningún problema. El problema de la palabra declarar, que quizás es una cuestión de semántica, una cuestión de interpretación, es cuando tomamos la palabra y pretendemos con ella hacer un control de lo sobrenatural.
Ahí es donde está el problema. Cuando yo digo, yo declaro sobre ti o yo declaro sobre tal evento, pretendiendo de que algo sobrenatural lo controle todo, realmente ahí es donde está el problema. Pero en la realidad nosotros como iglesia declaramos verdades de fe, declaramos la palabra del Señor, pero lamentablemente la palabra tiene una connotación se ha abusado tanto de ella, que realmente volver atrás y tomarla con toda libertad va a causar grandes problemas a aquellos pastores y predicadores que no utilizan este tipo de vocabulario. Así que es un peligro, es peligroso. El peligro de esto es pretender que los creyentes crean que existe un poder innato puesto por Dios en ellos y que pueden por mérito propio ordenar con el poder de la palabra que se haga realidad lo que ellos entienden que necesitan. Ese poder creador solamente lo tiene Jehová, y en el principio ningún hombre en la historia, lo tuvo Jehová en el principio, y ningún hombre en la historia bíblica y la humanidad ha ostentado por ese poder. Cuando hablamos del poder de la palabra que decía y se hacía, la palabra, ¿verdad? El término es dabar. Dabar es como se identificaba la palabra. Dios decía y las cosas se hacían. Eso solamente es algo innato de Dios. Ningún hombre tiene eso. Nosotros somos personas que vivimos sometidos al Señor, dependemos de la fe y de lo que el Señor haga. Así que el único en la humanidad que pudo ostentar con algo así fue Jesucristo, y sabemos que Él podía hacerlo porque Él era Dios. Esta modalidad atenta con el concepto de una fe dependiente de Dios, ya que el hombre aparentemente es portador del poder para hacer que Dios, como un sirviente, ejecute lo que Él declara. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿podrá el hombre forzar a Dios? ¿Tendrá el ser humano la capacidad de ordenar a Dios para que ejecute a base de sus criterios, obviando posiblemente que Dios mismo entiende que lo que tú estás pidiendo no es apropiado para ti? Esas son las grandes preguntas. Yo pararme a declarar y decir que esto se va a dar, realmente yo estoy diciéndole, Dios tiene que bajar del cielo y venir a resolver lo que tiene que resolver. No creo que ningún ser humano, persona que conozca a Dios, haya convertido al Señor, crea que tiene este poder. Por eso que yo digo que esto es un intento humano muy reciente y no ha sido visto en las corrientes teológicas apoyadas por la cristiandad. Solo se veía en movimientos de gnosis, agnósticos, paganismos esotéricos, que fueron condenados por la iglesia en los primeros siglos de la cristiandad. Eso no se había visto en la iglesia hasta hace apenas 20 o 30 años, donde sale un movimiento del poder de la palabra, que lo que tú digas se va a dar, y la realidad es que eso no es así. La Biblia enseña que nosotros nos acercamos al Señor con toda humildad y que buscamos al Señor, ¿verdad?, con toda oración y ruego. Son herejías, pecados aceptados como normales, que carecen de toda evidencia bíblica neotestamentaria. El evangelio dado por Cristo y luego predicado e interpretado por los apóstoles no expresa ningún indicio fiable de esta práctica. Todas las afirmaciones de los apóstoles estaban basadas en las enseñanzas de Jesús, lo que habían visto de Él, que Cristo volvía otra vez, y claro, la oración. Lo que vemos hoy realmente es un invento. Se inventó en los Estados Unidos por los movimientos de palabra de fe y se ha movido hacia Centroamérica y a otras partes del mundo. Si usted busca en la internet decretos místicos, verá lo que va a encontrar son muchas declaraciones muy semejantes a la que un ministro que usa este vocabulario hace desde un altar. Repeticiones y repeticiones, creyendo que con eso, ¿verdad?, como dijimos anteriormente, podemos controlar lo sobrenatural. Tenemos que entender que no somos jefes de Dios, sino siervos que dependemos de Él. La Biblia es clara que toda oración debe ser con súplica y ruego. En Efesios capítulo 6, versículo 8 habla de esto, que nuestra oración es con toda súplica y ruego, y no con la arrogancia de uno que cree que le puede ordenar a Dios. Así que mi gran recomendación es, vamos a verificar nuestro vocabulario, vamos a verificar cuán humilde y nos acercamos al Señor, cuán bíblico nos acercamos a la iglesia al momento de decirle que dependemos de la fe, dependemos de lo que Dios puede hacer. Claro que sí, pero no tenemos el poder de que las cosas se hagan con simplemente usando la palabra yo declaro. Dios te bendiga. Gracias por visitar nuestro canal. Puede encontrar artículos del pastor Eduardo Falto en su blog atmosferateológica.blogspot.com. También déjenos saber de usted y escriba a nuestro correo electrónico
atmosferateológica@gmail.com.